les propongo que abordemos de manera general 5 puntos que están relacionados con los siguientes temas. El primero de ellos tiene que ver con la transición energética y los elementos que permiten o que han hecho que la transición energética esté hoy en día en el tablero o en el centro del tablero de las discusiones en el sector energético. Posteriormente vamos a conversar, vamos a dialogar sobre lo que significa la transición energética de manera concreta, y esto es las cero emisiones para mitad del siglo. Y habiendo comentado en este sentido, pasaremos al argumento de que si bien es cierto que el objetivo es claro en términos de las cero emisiones para el 2050, es importante, y me gustaría dejarles este mensaje, amigas y amigos, que tomemos en cuenta que la transición energética a nivel mundial no inicia para los países en una misma posición o postura. Depende de la realidad de cada uno de los países en el sentido en que están iniciando este trayecto a cero emisiones para el 2050. Y como cuarto punto vamos a hablar de lo que sucede en México con respecto, uno, a la transición energética y al objetivo de cero emisiones. Y por último, trataremos de conversar sobre el tema de lo que puede hacer el gobierno mexicano en términos del reto tan formidable que representa la transición energética, que representa la crisis climática, lo que está haciendo el gobierno y cómo puede aprovechar esta oportunidad de lo que se ha planteado para maximizar sus oportunidades para que pueda alcanzar las cero emisiones en un horizonte de mediano y largo plazo. Para empezar, amigas y amigos, como les comenté, vamos a hablar sobre los temas que han llevado a que la transición energética hoy en día sea un tema tan relevante en la toma de decisiones a nivel mundial. En este sentido, yo identifico al menos 4 puntos por los que la transición energética es muy importante. El primero de ellos, todos lo registramos, está relacionado con el hecho de que si hoy en día la transición energética es tan importante, tiene que ver con el hecho de que el mundo está registrando como nunca antes efectos relacionados con el cambio climático. Y en este sentido, es importante, pertinente señalar que el sector energético aporta 3/4 partes de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Y lo que se haga en términos de tratar de reducir la huella de las emisiones de cambio climático dentro del sector energético, desde luego que va a ser clave para poder hacer frente a esta grave crisis, a este, digamos, devastador situación que estamos viviendo a nivel global en términos de los efectos y de los cambios de las temperaturas en el planeta. Un segundo punto que da pie o que explica la importancia de la transición energética tiene que ver con los compromisos a nivel internacional que se han establecido para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y de manera particular me gustaría centrarme en lo que se está proponiendo dentro del contexto de la COP26 que se va a realizar próximamente en Reino Unido. En este contexto han surgido al menos 3 objetivos claros que se esperaría definir, acordar, avanzar, y que tienen que ver, uno, con asegurar las cero emisiones para 2050, y 2, mantener las temperaturas del planeta en niveles por debajo de los 2 grados centígrados, y en el mejor escenario tratar de que la meta de 1 grados sea alcanzable. Un segundo objetivo que se va a discutir en la COP26 y que les pongo hoy en la mesa tiene que ver con la necesidad de movilizar financiamiento para poder concretar, desarrollar proyectos de energías renovables que permitan reducir las emisiones dentro del sector energético, porque como lo comenté, este es uno de los principales sectores que emiten contaminantes a la atmósfera. Y un tercer elemento dentro de los compromisos internacionales de reducción de emisiones está vinculado con la necesidad de trabajar de manera conjunta para obtener resultados orientados a mantener al alcance la meta de 1.5 grados del planeta.
Y en este sentido creo que es pertinente, útil recordar lo que hace poco señalaba el secretario de Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas, en el sentido de que lanzó un código rojo para dejar de utilizar combustibles fósiles en aras de poder lograr la reducción de emisiones contaminantes en el mundo. Y esto, decía el secretario general de Naciones Unidas, solo se puede lograr a partir de la cooperación internacional. Y habiendo dicho esto, un tercer elemento que tiene que ver con la importancia de la transición energética está vinculado con el hecho de que las energías renovables hoy en día han reducido de manera impresionante sus costos y que las vuelven sumamente competitivas con respecto a los combustibles fósiles. Y me gustaría dejarles un dato en este sentido. En 2020, amigas y amigos, $1 invertido en proyectos eólicos o solares generó 4 veces más rendimientos que $1 invertido hace 10 años en las mismas tecnologías. Es decir, hoy gracias a los avances tecnológicos, las energías renovables son una opción en términos económicos, de utilidades que se pueden instrumentar para poder no solamente tener rendimientos económicos, sino para poder aportar un granito de arena o un grano de arena en un contexto que se está viviendo de una terrible crisis climática. Y un último elemento tiene que ver con la necesidad de atender las desigualdades sociales. Al respecto, me gustaría comentarles 2 puntos. El primero, actualmente el 10% de la población mundial vive en pobreza extrema. Este 10% está luchando por satisfacer las necesidades básicas en las que se incluye el acceso a la energía. Y un dato todavía más preciso, 789 millones de personas en todo el mundo viven sin acceso a la electricidad. ¿Esto qué quiere decir? Que utilizan otras fuentes de energía para poder satisfacer necesidades básicas y que esas fuentes de energía probablemente no son las mejores para contribuir a reducir las emisiones contaminantes. En este camino o en esta importancia de la transición energética o de la conciencia que tiene instrumentar y acelerar la transición energética, los países han ido cada vez tomando conciencia sobre la importancia de reducir las emisiones contaminantes y de alcanzar las 0 emisiones para 2050. Sin embargo, esto no significa que haya una, digamos, una decisión materializada, concreta con respecto a lograrlo. Una cosa es que las naciones, que las sociedades tomen conciencia sobre el reto, y otra cosa es que esta conciencia se materialice en decisiones, en proyectos energéticos concretos. Y al respecto, se considera que existe una brecha entre retórica y acción que debe cerrarse si es que queremos tener la posibilidad de alcanzar 0 emisiones para el 2050 y limitar la temperatura del planeta a 1.5 grados, que es el objetivo deseable. En este sentido, es necesario transformar totalmente los sistemas energéticos que sustentan las economías. De lo que se trata es no solamente de producir energía a partir de fuentes menos contaminantes, sino también de tomar conciencia con respecto a la forma en que consumimos la energía. En este sentido, soy un convencido de que, por ejemplo, la eficiencia energética es una de las claves para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de alcanzar los objetivos de reducción de las temperaturas del planeta. El camino hacia las 0 emisiones reclama todas y todos lo sabemos, de grandes inversiones, de tecnologías. Y cuando me refiero a tecnologías, no solamente estoy hablando de la utilización de las actuales, sino también del desarrollo y de la instrumentación de nuevas tecnologías. Requiere también de nueva infraestructura. Y yo haría aquí un énfasis muy preciso, requiere del talento y de la capacidad de los tomadores de decisiones para diseñar e instrumentar políticas públicas y
A final de cuentas, también, como lo he comentado en estas dos primeras láminas, se requiere de la cooperación internacional. Todos los países estamos a bordo de un barco que ha zarpado y todos somos responsables de la misma meta. Un principio rector en la transición hacia la energía limpia es que esta debe ser justa e incluyente, no debe dejar nadie atrás. Y hay un sentido muy práctico en este concepto que les estoy presentando y que tiene que ver con el hecho de que lo que hagamos como personas y como sociedad puede influir de manera determinante para reducir las emisiones contaminantes. En este sentido, el 55% de las reducciones de emisiones acumuladas pueden generarse a partir del cambio en los hábitos del consumo. Pienso, por ejemplo, si tenemos el talento para diseñar e instrumentar políticas públicas que impulsen la compra de vehículos eléctricos, esto va a contribuir de manera decisiva a reducir las emisiones contaminantes. Amigas, amigos, yo soy un convencido de que estamos en un año crítico, al comienzo de una década crítica. Y esto lo digo de manera particular pensando en lo que ha sucedido en los últimos años, en lo que sucedió el año pasado, 2020, y lo que está sucediendo actualmente, 2021. Con la crisis de salud que vivimos el año pasado, la demanda de energías se cayó de manera clara. Lo pueden ustedes observar en esta gráfica, que la barra que tienen, que se puede observar del lado derecho, se puede distinguir que el consumo global de energía cayó en términos generales un 4%. Algunas fuentes de energía cayeron un poco más o un poco menos, y de manera notable el año pasado, por la restricción de las actividades económicas y por el menos uso de energía eléctrica, la única fuente de energía que no cayó está vinculada con las fuentes renovables. En el 2020, de hecho, las fuentes renovables tuvieron un incremento ligero de 1.6%. A diferencia, por ejemplo, ustedes pueden observar del carbón, que el año pasado el consumo de carbón en todo el mundo cayó 5.7%. Fue la fuente de energía que más cayó en el 2020. O el petróleo también cayó 5%, el gas natural hizo lo propio en 3.8%, la nuclear en 3.6%, pero me gustaría que destacáramos que la única fuente de energía que no se cayó el año pasado, producto o en el contexto de esta crisis de salud global, está asociada con la energía renovable, y esto representa una oportunidad que debemos tomar en cuenta, que debemos asimilar y que inclusive debemos impulsar. Para este año se espera una recuperación de las fuentes renovables de 3.2% en términos de consumo. De hecho, es esta fuente la que al 2021 se espera que más incremente. Lo harán otras fuentes en alguna misma medida, pero las fuentes renovables son las que más se incrementarán, inclusive por arriba del promedio del total de energía, que representa un incremento para este 2026 esperado de 2.6% con respecto al año pasado. Ahora, en este contexto de la transición energética, donde he tratado de comentar, de compartirles la importancia que tiene en términos de la crisis climática, de la reducción de costos de las fuentes renovables, de la necesidad de cooperar, inclusive de la necesidad, oportunidad de incorporar a las personas, mujeres, hombres, en un cambio de consumo y de producción de fuentes de energía. Como les comento, es importantísimo que tengamos conciencia con respecto a que la transición energética no empieza ni termina en un mismo punto para los países. Las naciones que participan en la transición energética lo hacen desde diferentes lugares, y me gustaría concentrarme en este sentido en las economías en desarrollo, que representan actualmente 2/3 partes de la población mundial, y que a pesar de que representan estas 2/3 partes, solo significan una quinta parte de la inversión global en energía limpia y solo el 10% de la riqueza financiera a nivel mundial.
En este sentido, las inversiones anuales en la cadena de valor del sector energético en mercados emergentes y en economías en desarrollo han caído 20% desde el 2016, un poco también producto del contexto externo de eventualidades muy claras y en parte a los desafíos que ha significado movilizar el financiamiento a esos proyectos de energía limpia. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay capital financiero disponible a nivel global que está dispuesto a financiar proyectos de energías renovables. Sin embargo, al momento de evaluar el financiamiento y los rendimientos de estos proyectos, probablemente no hay certeza debido a particularidades que están asociadas con el marco legal de los mismos países, con las certidumbres en la inversión y con una serie de factores que no hacen claro los rendimientos que se puedan obtener al financiar, al proponer o al pensar financiar los proyectos de las renovables. Un segundo punto que me gustaría compartirles con respecto a esta lámina tiene que ver con que el daño causado por la pandemia ha sido más duradero en el mundo en desarrollo y esto precisamente hace que los gobiernos de las economías en desarrollo no tengan todas las herramientas o los instrumentos o la capacidad para poder hacerse llegar de financiamiento global y desarrollar proyectos energéticos. La recesión económica ha sido más profunda en los mercados emergentes y en las economías en desarrollo y la capacidad de estos países para impulsar una recuperación sostenible hoy en día es mucho más limitada que aquella que existe en las economías desarrolladas. Y les dejé aquí unas tablas que dibujan de manera muy general la situación en términos económicos de las economías avanzadas y de las economías en desarrollo vistas desde el 2020. Y de manera particular yo podría destacar el hecho de que hay temas muy precisos que tienen que ver con la capacidad de inversión de las economías avanzadas o con el tamaño de las economías en las economías, el tamaño de las economías en los países desarrollados y el tamaño de las economías de los países en desarrollo. Desde luego hay una diferencia sustancial y hay, digamos, indicadores, situaciones particulares que hacen muy diferente la posibilidad de buscar financiamiento global. En este sentido, destacar que para las economías avanzadas, probablemente el tema de la inflación no es un tema tan importante como sí lo es para las economías en desarrollo, o pensar que el gasto del gobierno en las economías avanzadas es mucho mayor que el gasto de gobierno en las economías en desarrollo y por lo mismo los gobiernos en los países desarrollados pueden ser un detonante muy importante o un instrumento, el gasto público para poder financiar desarrollar los proyectos energéticos. Y una última lámina relacionada con la transición energética vista como un mismo objetivo, pero a diferentes ritmos, tiene que ver con lo siguiente. Si la transición energética y la inversión en energías limpias no se acelera de manera rápida y sobre todo no se acelera en las economías emergentes y en los mercados emergentes y en las economías en desarrollo, el mundo enfrentará un mayor desafío vinculado al incremento de las temperaturas del planeta. La mayor parte del crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero que se esperan en las próximas décadas tendrán origen en los mercados emergentes y en las economías en desarrollo. Por eso, soy un convencido de la necesidad de que se tomen las decisiones adecuadas, pertinentes a nivel global, pero sobre todo en los mercados emergentes y en las economías en desarrollo para alcanzar o para aspirar a alcanzar la meta de reducir o de estabilizar las temperaturas del planeta por debajo de los 2 grados. Existe una gran oportunidad para aprovechar las tecnologías limpias de menor costo y me refiero de manera particular a las energías solar y eólica. Y existe una oportunidad que tenemos que aprovechar para establecer un nuevo modelo de desarrollo de bajas emisiones. Ya lo comenté, pero lo repito, no es solamente pensar en la forma
en que estamos produciendo la energía, sino en la forma en que estamos consumiendo la misma. Aunque se cuenta con el capital financiero suficiente para hacer realidad esta visión, el capital privado aún no ve el equilibrio adecuado entre los riesgos y el retorno de esas inversiones. Y me refiero aquí de manera particular a los mercados emergentes y a las economías en desarrollo. Es algo de lo cual tenemos que reflexionar, cómo lograr que el capital privado encuentre un equilibrio entre los riesgos y el retorno de esas inversiones. Creo que es necesario que se fomenten condiciones para un rápido despliegue de las tecnologías limpias en los países que pertenecen a las economías en desarrollo, de tal suerte que se aprovechen las oportunidades actuales. Insisto, es necesario que construyamos modelos de desarrollo que respondan a las aspiraciones de los ciudadanos y que respondan al mismo tiempo a la necesidad de evitar las emisiones contaminantes que otras naciones, sobre todo las de economías en desarrollo, ya alcanzaron en el pasado. Y mientras esto sucede en el mundo, hablo de la necesidad de acelerar la transición energética, hablo de la necesidad de entender que se parte de diferentes posturas, de diferentes situaciones. ¿Qué está sucediendo en México? Bueno, el año pasado, para ser más precisos, en diciembre, el gobierno de México actualizó su contribución determinada a nivel nacional que está relacionada con los compromisos que México ha hecho de manera internacional para reducir sus emisiones. Y en esta actualización de la contribución determinada a nivel nacional, México ratificó su compromiso de manera no condicionada a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 22% y las de carbono negro en un 55%. Puedan tomar en los diferentes sectores siempre serán muy pertinentes para lograr, para procurar, para aspirar a que estas metas se alcancen de manera particular y siguiendo el texto de la Ley de Cambio Climático. Se espera que las reducciones se hagan principalmente en el sector transporte, que se esperan al 2030 una reducción de 18% de las emisiones contaminantes con respecto al 2013. Hay una oportunidad muy particular también en el sector de generación eléctrica de 31%, en la industria de 5%, agricultura y ganaderías 8%, petróleo y gas 14%. Y en términos generales, lo que me gustaría dejarles es que las oportunidades para reducir ahí están, y dentro de estos sectores, uno de los más importantes, este es el mensaje que me gustaría dejarles sobre la mesa, está asociado con lo que se puede hacer en el sector generación eléctrica. Ese es uno de los mayores desafíos. Y habiendo dicho esto, esto me permite transitar a mi siguiente argumento, en el sentido de que el documento que actualizó el gobierno en diciembre del 2020 establece que uno de los elementos transversales más importantes para alcanzar las metas comprometidas es el uso eficiente de la energía en todos los sectores, tanto en el transporte como en la generación eléctrica, como en la industria, como en petróleo y gas, como residencial y comercial. Es un elemento pues transversal. A partir de la progresiva optimización de la energía eléctrica, ha dicho el gobierno, será posible realizar una planeación energética eficiente que contemple una demanda energética reducida. Esto, desde mi experiencia laboral, creo que es algo que están apostando en esta administración, con el hecho de que sí hay oportunidades para encontrar una reducción de emisiones en el uso eficiente de la energía. Y por último, lo que establece el documento de contribución determinada a nivel nacional son oportunidades muy precisas en sectores que son de interés para esta plática. El primero de ellos, la generación eléctrica, el segundo, petróleo y gas. De acuerdo a este documento, insisto, que se ha presentado en diciembre de 2020, la generación eléctrica es uno de los sectores que más emisiones generan debido al consumo de combustibles fósiles para la producción de energía eléctrica.
Y en esta tesitura, el incremento de la participación de energías limpias en la red nacional, así como el fortalecimiento y la optimización de la infraestructura eléctrica y el fomento de tecnologías innovadoras, será fundamental para reducir las emisiones contaminantes. Esto me gustaría destacarlo, es algo que está en un documento que ha ratificado el gobierno, y parte buena en este sentido es que el gobierno sabe dónde están los problemas, sabe qué debe hacer al respecto. Y en cuanto a petróleo y gas, también el gobierno dice que se puede, se plantea, se propone fomentar la optimización de los procesos de los sistemas de refinación y procesamiento, así como la implementación de una nueva política vinculada con la reducción de emisiones de metano, a cuenta tal que las emisiones en el sector petróleo y gas se reduzca. Y nueva cuenta, amigas, amigos, es interesante leer, observar que el gobierno sabe bien dónde están los retos y los desafíos en el sector energético vinculados a la reducción de emisiones. Y eso es bueno porque en la medida en que se tiene un diagnóstico de la posibilidad de avanzar en esta materia, lo único que hace falta es redoblar los esfuerzos y reflexionar sobre lo que se ha hecho y lo que se puede hacer. Y habiendo dicho esto, creo que sí es interesante ver o ponerle sobre la mesa un poco que, si bien es cierto que este gobierno tiene identificadas áreas de oportunidad muy importantes para avanzar en la descarbonización de la economía y en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lo cierto es que la realidad actual, económica, política, social de México no le permite avanzar en el ritmo que han avanzado o que avanzan otros países. Y no lo permite porque, como lo comenté con anterioridad, la realidad de México es completamente diferente a la realidad que viven otras economías, principalmente los países desarrollados. Y en este mismo sentido es importante que reflexionemos sobre, si bien es cierto que es necesario acelerar el paso para reducir emisiones en México, tenemos que tomar en cuenta que todavía dependemos de la producción, generación de energía a partir de fuentes fósiles, y que es muy difícil que dejemos de producir energía a partir de combustibles fósiles de la noche a la mañana. Es un proceso que se debe hacer de manera gradual y de manera, eso sí, constante. Y en este sentido va mi última reflexión, que tiene que ver con el hecho de que, si bien la realidad de México lo limita en términos de su situación para poder acelerar una transición energética y poder apostarle totalmente a las energías renovables, si bien es cierto que hay una camisa de fuerza en este sentido, también es cierto que el gobierno tiene la oportunidad de mejorar, o tiene una oportunidad de redoblar la forma en que está avanzando hacia las cero emisiones. Y para redoblar el ritmo y para fortalecer el paso hacia las cero emisiones, el gobierno haría bien en construir planes, políticas públicas que detallen los qués, los cómo y los cuándos de esta transición energética. De lo que se trata es que haga planes, políticas públicas concretas a partir de metas razonables que le permitan fomentar la confianza de los inversionistas, de la industria y de los ciudadanos mismos. Planes, metas concretas que sean alcanzables, y que en esta posibilidad el trayecto hacia esas metas sea desde luego más sólido. ¿Y esto qué significa? Tener planes, políticas públicas razonables, pues desde mi particular punto de vista tiene que ver con 3 puntos. El primero de ellos, el gobierno puede integrarse en la dinámica de las finanzas públicas y explorar la posibilidad de utilizar los bonos de transición. Actualmente, si se desarrollan proyectos relacionados con las energías renovables, es más posible que encuentren financiamiento, y el gobierno podría echar mano de proyectos que tengan estas características, que sean amigables en términos sociales, ambientales, desde luego, para poder encontrar un mayor financiamiento. El gobierno también puede construir la transición energética, desde luego, con visión de largo plazo. Si bien la realidad hoy en día es muy compleja
y nos, de alguna u otra forma, nos ata a la producción de energía por medio de combustibles fósiles, siempre tenemos que estar viendo con un horizonte de mediano y largo plazo. Esto significa respetar los compromisos que México ha hecho de manera internacional y desde luego también estos compromisos deben estar vinculados a políticas nacionales que estén sujetas a evaluación constante. Es decir, si yo me propongo reducir las emisiones en determinado monto, que esa evaluación se haga de manera constante para ver qué es lo que se le ha logrado, qué es lo que no se ha logrado y corregir y avanzar de manera acelerada. Y por último, yo identifico que hay marcos de acción que pueden fomentar la participación de todas las dependencias del gobierno federal, de todos los órdenes del gobierno federal, estatal, municipal y de las partes interesadas en la planeación e instrumentación de una transición ordenada. Este barco que ha zarpado hacia las cero emisiones en nuestro país tiene que estar acompañado de los gobiernos en sus tres órdenes de gobierno, de la sociedad, para poder lograr llegar de manera más rápida a las cero emisiones. Y en este contexto actual ya en la agenda nacional yo identifico dos espléndidas oportunidades que tiene este gobierno para acelerar la transición energética. Uno, que está asociado con el paquete económico que se habrá de presentar en próximos días. Creo que este podrá ser un detonante de proyectos públicos que necesitarán financiamiento privado y que ahí puede haber una orientación hacia finanzas sustentables. El segundo instrumento tiene que ver con un tercer paquete de infraestructura donde gobierno y privados puedan desarrollar proyectos energéticos, sobre todo proyectos energéticos renovables de manera conjunta.